Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy nos encontramos el día de hoy para conversar con el maestro Mario Monroy, educador comunitario, promotor de la economía solidaria, incansable defensor de la educación con identidad para los pueblos indígenas. El maestro Mario Vladimir Monroy Gómez fue uno de los impulsadores y coordinadores general del Instituto Intercultural Ñoñó, en donde nos encontramos, una universidad indígena ubicada en San Ildefonso Tultepec, Querétaro, pionera en ofrecer educación superior con enfoque comunitario y cultural. Desde su creación en 2009 hasta su cierre, el Instituto Intercultural Ñoñó formó a generaciones de jóvenes con emprendimientos sociales, agroecología, comunicación comunitaria y cultura ñoñó, todo bajo una visión de transformación social desde el territorio. Mario, ¿qué tipo de proyectos comunitarios consideras viables en San Ildefonso que podrán integrarse a un programa de emprendimiento promovido por el PIAI con el objetivo de visibilizar y fortalecer la economía local del pueblo ñoñó, su identidad con los productos del campo y producciones artesanales? Pues mira, así como tú lo mencionas, y lo mencionaste muy bien en la introducción, es que los estudiantes y los estudiantes tenían que hacer un proyecto productivo durante toda su licenciatura. También pues creo que valdría la pena poner énfasis en que fue la primera universidad en México, ¿no? En ofrecer una licenciatura en economía solidaria, ¿no? La licenciatura completa se llamaba Emprendimientos en Economías Solidarias, en plural, porque también entendemos que es no hay una sola economía solidaria, sino hay muchísimas experiencias en las que podríamos aprender de economías solidarias. Entonces, pues así fue como estuvimos funcionando los 12 años en que estuvo vigente la universidad, el instituto, y se lograron crear algunos proyectos muy interesantes, no tanto como nosotros hubiéramos querido, pero sí proyectos muy interesantes, como de medicina arbolaria, ¿no? De medicina tradicional hecha con plantas. También otros de cactáceas, ¿no? Y dentro de estas cactáceas hay una planta que aquí es muy importante, que es una planta sagrada, ¿no? Que se llama cucharilla, es un agave que se llama cucharilla, y este agave tiene debajo de la tierra es una piña, que si tú vas cortando los diferentes brazos que tiene, termina en una los que va formando la piña terminan en una especie de cucharilla, por eso se llama cucharilla también, ¿no? Recibe ese nombre, y es una planta sagrada que es la que también se usa en muchas comunidades indígenas para hacer las portadas de las iglesias, ¿no? Adornar las entradas de las iglesias. Entonces, pero durante muchos años se ha nada más cortado y no se ha repuesto, ni se ha vuelto a resembrar, ni mucho menos. Entonces, lo que están haciendo, junto con otras iniciativas en otras localidades de Querétaro, localidad de Ñoñós de Querétaro, es ampliar su producción, ¿no? Devolverle otra vez a la tierra lo que se le ha sacado durante muchos años. Entonces ha sido muy interesante ese proceso, y no nada más de devolverle a la tierra, sino de tomar conciencia que somos parte de la naturaleza. Eso también es lo más, yo diría que es lo más importante, ¿no? Porque ello está en sus genes, está en parte de su cultura, de respetar la naturaleza, ¿no? Claro, ha habido distorsiones, y no lo quiero poner como una cuestión idílica, pero que sí, en su generalidad está el de proteger la naturaleza, porque somos parte de ella, ¿no? Entonces eso ha sido muy importante, y hay otros que han seguido con la tradición de trabajar el barro, innovando algunos productos que ellos hacen, y también otros
de seguir con la tradición del bordado, que es muy, para aquí es muy importante, porque también forma parte de su cultura, de recrear la naturaleza en los bordados, ¿no? Entonces, estos son algunos de los proyectos que creemos que son interesantes, y hay otros que se dan más en la parte de la academia, ¿no? Hay varios estudiantes que después estudiaron la maestría, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos se fue a la maestría en estudios amerindios, con especialidad en la lengua ñoñó, que es la lengua originaria de aquí, que es el otomí, y le llaman ñojo, y ahora son maestros, ¿no? De aquí de las primarias, después de mucho batallar. Ha sido una cosa terrible, que no alcanzamos a entender por qué sucede así, pero es parte de la educación, y yo diría también parte de la corrupción que existe dentro del sistema educativo, perdón que lo mencione así, pero del sistema educativo oficial, de que un maestro que sale de aquí, que es hablante del ñoñó, y lo mandan a otra escuela, lo mandan a otras escuelas, o maestros de otras localidades que no son ni siquiera ñoñó, los mandan aquí a la primaria, ¿no? Sí. Y eso pues aquí lo vivimos cotidianamente. Entonces eso creemos que es una cuestión que no, pues que es parte de eso, de lo que acabo de mencionar, ya no quiero volver a repetir, pero en fin, es una cosa terrible. Y después de tanto batallar de varios años, ya logró que él logró que ya lo trasladaran aquí, y ya está de maestro de primaria, ¿no? Que es un maestro pues que tiene ya la maestría, y que está dando clase en primaria, y está con un empeño increíble de estar tratando de enseñarles el ñoñó otra vez a los niños que lo han perdido. Es un idioma que se está perdiendo, ¿no? Porque también por la discriminación, los papás y los abuelos que se fueron a trabajar a otro lado, pues eran pues fueron marginados por hablar otra lengua que no fuera el español, sí. Porque muchos de ellos se fueron a trabajar a México. Entonces, para que no sufrieran esa discriminación, ya no les enseñaron la lengua a los hijos. Y además que durante mucho tiempo, después de la Revolución, estaba castigado, era castigo al niño que hablara la lengua materna dentro de la primaria en toda la República Mexicana, ¿no? Cuando se quería uniformar a todo mundo en un solo sistema educativo, ¿no? Entonces, todo eso pues dio como resultado que los muchachos no hablen o se esté perdiendo la lengua, ¿no? Y tengan dificultades. Ahora no ha sido tan difícil, porque lo oyeron en alguna ocasión y lo tienen en la memoria, entonces solamente habría que recordarlo. Lo que ha sido más difícil es la escritura, pero los muchachos que entraron aquí con las clases en ñoñó volvieron a recordar lo que sus papás o lo que habían oído de los abuelos de la lengua, ¿no? Y recuperar pues otra vez, o tratar de recuperar otra vez la lengua, y en eso estamos empeñados, ¿no? Sí, en preservar la identidad cultural del pueblo. Cuando trajiste la economía solidaria, ¿trataste de contrastarla con justamente los valores y las identidades del pueblo? Sí, muchísimo, ¿no? Y todavía, porque, por ejemplo, una de las cosas que cuando llegamos aquí y estábamos haciendo el estudio para la universidad, un estudio de factibilidad, también hicimos un estudio sobre, y es como un ejemplo, ¿no?, el que voy a poner, hicimos un estudio sobre la alimentación, ¿no? Y entonces lo que daba, ya hace más de 20 años, lo que daba es que lo que aquí se producía, aquí se consumía, ¿no?
Sí. Eso era muy importante. Y ya ahora lo que vemos después de 20 años, el 80%, entre 70 y 80% de lo que aquí se consume, viene de fuera. Ahora viene de fuera. Ya no es de que aquí se produce, sino viene de fuera. ¿Y qué es lo que viene de fuera? Pues los refrescos, la comida chatarra, pues, en pocas palabras, ¿no? Para no mencionar marcas. Claro. Pero es la comida chatarra, y tú lo ves. Ahora el desayuno, antes te comías un buen taco de quintoniles, que es una verdura que se da en el campo a nivel natural, ¿no? Pues ya eso ya se acabó, ¿no? La tortilla recién hecha con un maíz sin agroquímicos, en fin. Pues ahora el desayuno es una concha, un pan con un refresco de cola, ¿no? Sí. Que además ya es genérico, te preguntan ¿quién quieres, coca o refresco? ¿No? Sí. Ya no, sí. Ya no hay más opciones. No, por ejemplo, y otro ejemplo que te pongo en ese sentido, lo cual es terrible, bueno, México es el primer consumidor de refrescos en el mundo, ¿no? Somos. No sé si San Ildefonso, dicen otros por otro lado que ellos son el primer lugar, pero yo, de lo que veo San Ildefonso, yo juraría que somos el primer lugar dentro de toda la República Mexicana donde se consume Coca-Cola, ¿no? Y lo cual es terrible, pero el ejemplo que te voy a poner de los 4 funerales que yo he asistido, los últimos 4 que yo he asistido aquí, he asistido mucho más, pero los últimos 4 han sido por cirrosis y por diabetes, ¿no? O sea, sí, enfermedades provocadas por alcohol y por y por el exceso de azúcar, ¿no? De los refrescos y de la comida en general. Sí. Entonces sí nos han cambiado en ese sentido, sí nos han cambiado muchísimo nuestra forma tradicional de alimentarnos, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cómo podrían estudiantes de las carreras en ingeniería en alimentos, sustentabilidad ambiental, mercadotecnia, derecho, participar en proyectos comunitarios que respondan a las necesidades del pueblo de San Ildefonso? Sí, yo creo que ese es durante el tiempo que funcionó, los 12 años que funcionó el Instituto Intercultural Ñoño, tuvimos la experiencia de que vinieran estudiantes a hacer aquí su servicio social. Era por 2 meses y de tiempo completo, ¿no? Tuvimos buenas y malas experiencias, pero yo creo que si las ponemos en balanza, fueron experiencias muy exitosas y muy buenas, ¿no? Y habría que repetirlas. Siempre te vas a encontrar, de un lado o de otro te vas a encontrar con dificultades, pero en general creo que vale la pena. Y yo también creo que, y también en el sentido de, a nivel personal y a nivel de proyecto, a nivel personal yo creo que los estudiantes que vinieron y que fueron sensibles ante esta realidad, muy diferente a la que se vive en su medio, ¿no? En un medio como de universitario, por ejemplo de la Ibero, ¿no? Se dejaron tocar, digamos, por la realidad y se dejaron tocar por la gente, ¿no? Y yo creo que algo les cambió la vida. Estoy seguro de que les cambió la vida y ahora pues van a ser ciudadanos como más conscientes de que existen otras realidades, que no son culpables de esa realidad, pero que sí pueden también dentro de sus profesiones poder hacer algo que vaya mucho más allá de una vida personal satisfactoria, pero muy de ellos, ¿no? Aportar su granito de arena. Aportar su granito de arena y además creo que puede ser muy importante, ¿no? Yo creo que hemos tenido aquí algunas experiencias de cómo conjuntar el conocimiento, porque decimos que es la interculturalidad, ¿no? Siempre que nos preguntaban qué es la interculturalidad, nosotros decíamos, bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Creo que con un ejemplo lo podemos definir más. Entonces, y decíamos, la intercultural, pues es importante la educación universitaria, la de los libros, la de la academia, ¿no?
Digamos, sí es importante, pero no basta por sí misma, ¿no? Y por otro lado decíamos, a ver, es importante también el conocimiento heredado de padres a hijos, de generación en generación, la sabiduría de los abuelos, pues sí es muy importante, pero por sí misma tampoco es suficiente. Entonces, ¿cómo juntamos estos dos conocimientos en un diálogo? Yo creo que ese es precisamente el diálogo de conocimientos, ¿no? El diálogo de saberes que se tiene que dar para conjuntar o hacer un tercer diálogo en el que pues todos resultemos beneficiados y no excluyamos a nadie, ¿no? Entonces, pensamos que esa es la educación intercultural, ¿no? Es la que debe ser. Y creo que en la práctica también lo hemos estado viendo. Por ejemplo, el instituto participó desde un principio junto con la Universidad Autónoma de Querétaro, del campus Amialco, ¿no? Con el Centro de Investigación Ricardo Pozas Arciniega y con la licenciatura en desarrollo local, ¿no? En ir fomentando una feria del maíz, ¿no? Y entonces que se iba desarrollando en diferentes partes hasta que se ancló, digamos, en un poblado que se llama San Miguel Tlaxcaltepec, pero primero se hizo en Amialco, luego lo hicimos aquí en San Ildefonso, luego en Santiago Mezquititlán y luego en Santa Cruz, en un poblado llamado así, hasta que llegó a San Miguel, y ahora es la feria número 10, ¿no? Que va funcionando y ya prácticamente está funcionando autónomamente, ¿no? Y entonces una feria del maíz donde se trataba de rescatar precisamente que somos hijos e hijas del maíz, ¿no? Y que rescata también toda una idea de que entre nuestros pueblos mesoamericanos los dioses primero hicieron el maíz, ¿no? Las diosas y los dioses primero hicieron el maíz, y del maíz surge el hombre y la mujer, ¿no? Entonces por eso somos hijos del maíz, ¿no? Por eso es tan importante el maíz en nuestras culturas, ¿no? No es únicamente una tortilla o un tamal o un sope o en fin un atole, sino que es parte de nosotros, es parte de nuestra cultura. Entonces cuando a México le quiten el maíz, que es seriamente en peligro por los tratados de libre comercio y por el técnica ahora, pues sería brutal, porque pues también recordemos que cuando se firma el tratado, íbamos a ser un país del primer mundo. Se firma en el 93 y el 1 de enero del 94 entra a funcionar. También el 1 de enero del 94, y eso no se nos debe olvidar, hay un levantamiento entre los pobres, de los indígenas chiapanecos, ¿no? Y una de las reivindicaciones era que el maíz iba a ser era una protesta porque el maíz entraba en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y nos iba a perjudicar, y por supuesto que nos perjudicó terriblemente, ¿no? Pero terriblemente. Y si no es por la gente que sigue empeñada en sembrar maíz. Por ejemplo, fíjate, aquí tenemos estudiantes que sus papás siembran maíz, ¿no? Y entonces pues aquí aprendieron a hacer corridas financieras, ¿no? Entre otras cosas. Y entonces hablaban con los papás y le demostraban en el papel así: mira, mamá, ¿tú cuánto gastas en sembrar el maíz, ¿no? Entonces decían y iban anotando, ¿no? Cada vez que sembraban. Y cuánto tiempo, y pues nunca calculan la mano de obra, pero entonces pues, es como ya sabían los estudiantes, a ver, ¿y cuánto tiempo le dedicas? Entonces ya sacaban la mano de obra, ¿no? Y entonces le demostraban que estaban perdiendo, ¿no? Perdían cada vez que sembraban maíz, cada año que sembraban maíz. Sí. Y los papás le decían: no importa, no me importa, yo voy a seguir sembrando maíz, porque ese es parte de mi ser. El día que no siembre el maíz me voy a morir, ¿no?
Sí. Entonces, pues, ¿por qué? Pues porque lo trae en las venas, lo trae en la cultura, ¿no? Entonces, más allá del deseo de sembrar o no sembrar, es tu cultura, es tu vida. Sí, es parte y viene de generaciones en generaciones. Y viene de tantos años, pues el maíz, de lo que eran 10,000 años, ¿no? 9,000, 10,000 años de estarlo cultivando y de estarlo domesticando, ¿no? De eso es de estarlo domesticando, ¿no? Sí. Ya lo decíamos, hay 3 productos en el mundo, 3 cereales, el trigo, el arroz y el maíz. Y el trigo y el arroz se siguen sembrando exactamente igual como se encontraron, ¿no? Como el hombre los encontró así. Y el maíz no, el maíz se ha domesticado. Entonces por eso decimos que no se puede entender al hombre y a la mujer sin el maíz, y no se puede entender el maíz sin la participación del hombre y la mujer, porque es precisamente por esta simbiosis que se ha creado entre ellos dos, que ahora conocemos el maíz como lo vemos, ¿no? De 4 metros y no de 1 metro, como el antiguo Teocintli, el abuelo del maíz, ¿no? Entonces es fundamental. Entonces es ahí donde donde también pensamos que hay que rescatarlo, y estas ferias del maíz que se desarrollan en diferentes lugares, en Tlaxcala, en Puebla, ¿no? Que en Tlaxcala además es donde se ha encontrado el fósil del maíz más antiguo, ¿no? Somos la cuna de México, es la cuna del maíz. Entonces no tenemos que perderla, ¿no? Y eso es muy importante. Bueno, creemos, ya me extendí mucho, pero creemos que ahí es donde está mucho el aporte también y la otra también que vemos, y había que verlo también, de cómo regresar entonces a la milpa tradicional, ¿no? Porque ahora se acostumbra sembrar el maíz únicamente de monocultivo, el puro maíz nada más, ¿no? Y ya antes la milpa era de policultivo. Entonces, ¿cómo regresar otra vez al sembrar el maíz de policultivo, ¿no? Junto con otros alimentos que también son importantísimos, porque se van regenerando entre sí, ¿no? Y se van enriqueciendo entre sí, la tierra se va enriqueciendo con eso también, por estas plantaciones, ¿no? Como es el frijol, o las diferentes clases de frijol, las diferentes clases de calabaza, de sandía, chilacayote, chile, jitomate, en fin. Entonces hay que volverlo a hacer, porque eso te da de comer, te da de comer a toda la familia. Y además antiguamente era un medio para que toda la familia se juntara cuando ibas a revisar la milpa, y se juntaba todo. Entonces el abuelito empezaba a contar lo que el abuelito de él le había platicado, y entonces el nieto estaba también oyendo, ¿no? Escuchando. Y eso también lo vemos, una tarde tú te das una vuelta por todo San Hilde, por los diferentes barrios, 12 barrios, y afuera de algunas casas tú ves un grupito de mujeres, donde está desde la más anciana, ¿no? 90 y tantos años, a niñitos de 4, 3, que están sentados, hilando, ¿no? Y embordado, y se están platicando, están risa y risa, ¿no? Porque se están contando alguna anécdota de la familia, o lo que la abuela le contó, o algún mito, o alguna leyenda, o alguna historia que los abuelos le platicaron, y las niñas están recibiendo también esa información. Entonces eso es pues padrísimo, ¿no? Porque es ahí donde la cultura se va uniendo. Se va uniendo y se va regenerando, y va pasando de generación en generación. Y desgraciadamente ahora la televisión y el teléfono celular, todos los dispositivos, pues están acabando con eso, pero bueno, hay que rescatarlo, ¿no? Hay que rescatarlo, y eso está también muy bien.
Quizá otra cosa que te pueda mencionar, no sé si me vas a preguntar o no, pero yo te la voy a decir. Por ejemplo, la pandemia, ¿no? Nos tocó, estábamos todavía en activo y vino la orden de que ya no podíamos dar clase, tenía que ser por la distancia. Pues, dices, qué absurdo. Si aquí ni siquiera, no teníamos en ese momento, ni siquiera había conexión en todos lados, nada más en el centro había 2 ciber. Pero en los demás, los 12 barrios no había, entonces ¿cómo te iban a tomar clase? Pues no tenían, ¿no? Era total, no tenían pues los elementos, entonces, y no nada más pensando en San Ilde, sino pensando en todas las comunidades campesinas indígenas de México, que no tenían los dispositivos para poder tomar clase a distancia. Pues ahí fue donde... Y pues son de medidas tan absurdas que se toman para la educación, ¿no? Sí, claro. Una vez un muchacho, también fui a un barrio que se llama Yospí, es uno de los barrios también más alejados, digamos, y cuando menos del centro, ¿no? Y entonces el muchacho me decía, venga a ver, y me llevó como medio kilo, como unos 500 metros, a un árbol, y arriba del árbol tenía una especie como de asiento, de cobijas y eso, donde se ponía para recibir la señal, ¿no? Ese era así, solamente así pudo tomar clase, ¿no? Entonces pues dices, no es posible. Y ese tipo de decisiones y que además son marginales para las zonas urbanas, para las zonas rurales y zonas, fueron, ¿no? Sí. Totalmente marginales, que fueron marginando más en educación, y quién sabe cuántos años retrocedimos en ese sentido. Yo creo que todavía hace falta un buen estudio en ese sentido de cuál fue el retroceso de la educación nacional debido a la pandemia, ¿no? Mencionabas ahorita de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Trabajaban en conjunto cuando cerró el instituto o ya habían trabajado desde antes con el instituto funcionando? Sí, no, ya habíamos trabajado desde antes, pues habíamos trabajado ya con la Universidad Autónoma de Querétaro, fundamentalmente en esto que te platico de la Feria del Maíz, ¿no? Y en concreto con el Centro de Investigación Ricardo Pozas Arciniegas, que está aquí en el campus Amialco, y con la licenciatura en Desarrollo Local. Con ellos estuvimos trabajando bastante, incluso cuando ellos abrieron antes de abrir la licenciatura, nos invitaron también a echarle un ojo a su licenciatura y a conversarla, ¿no? ¿Qué opinábamos de la licenciatura? Y entonces ahí también abrimos fuimos abriendo cada vez y más campos donde podríamos trabajar en conjunto, ¿no? ¿Y alguna vez la Comisión Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas aquí en Querétaro, el CDI, tuvieron algún acercamiento o algún proyecto en conjunto con el instituto? Tuvimos algunos muy limitados, ¿no? Por ejemplo, nos dieron un pequeño apoyo, y sí, realmente fue pequeño, digo, de lo cual también se agradece, ¿no? Ellos también siempre anduvieron faltos de dinero, ¿no? Pero por ejemplo te puedo platicar también de los absurdos, ¿no? En ese momento ahora es CEMPI, ¿no? Cambió de nombre, ahora se llama CEMPI. Pero cuando era CDI, los absurdos que tenían era que tenían para poder proporcionar 2 becas por estado a educación superior. O sea, dices, sí, no. Digo, más burla no puede haber, ¿no? Sí. Y entonces a nosotros nos proporcionaron, nos echaron a mano durante un tiempito, poco corto, pero un tiempo que nos dieron 12 becas, ¿no? Entonces podíamos tener prácticamente a todos los estudiantes becados, ¿no? Porque era la beca de la CDI y la beca de otras partes. Pero eran como una ilegalidad, ¿no? Y además de que en México existen nada más 2 tipos de educación, la privada y la pública. No hay más, no hay intermedios como en otros países, ¿no? Como en España, por ejemplo.
Entonces, los de la educación, todo el sistema educativo de gobierno no puede apoyar a ninguna escuela particular y nosotros éramos considerados como una universidad particular. No, bueno. Entonces, pues, digo, otro de los absurdos de la educación, ¿no? Sí. Cuando teníamos esta práctica, ¿no? Pues, sí, ahí creo que todavía se sigue llamando Comisión Nacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Pero, sí, CENPI ahora es. Sí, CENPI. CENPI, sí. Pero ahí... Comisión Nacional de Pueblos Indígenas. Sí, como dependencia digamos, en el estado de Querétaro, ¿no? Ahí, pues sí, como lo comentábamos, absurdo el presupuesto que tenían para... Bueno, ahora tienen menos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ahora no tienen, nomás tienen prácticamente para algunos programas muy limitados y para pagar el personal. Pero todas las dependencias, o sea, eso sucede en todas las dependencias gubernamentales, ¿no? Sí, ahí habría que ver con la Secretaría de Educación Pública algún convenio que se pueda lograr, o revisar el ejercicio fiscal justo a nivel federal, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, para trabajar y cambiar esto. Pues sí, sí, yo creo que hay que hacer muchísimas cosas, ¿no? Y en eso pues también estamos como grupos de la sociedad civil, claro, ¿no? Pero sí ha sido muy complicado. Por ejemplo, antropología, pues igual, tú les platicas de aquí y pues se ríen un poco, ¿no? De este centro arqueológico que tenemos de los Cuisillos, ¿no? Pues porque no tienen ningún tipo de financiamiento, ¿no? Desde el sexenio pasado no tienen, ya con eso creo que te puedo decir todo, no tienen para investigación. O sea, no hay investigación de parte de niños. Eso es un reto que tiene que lograr, tiene que revisar, gestionar el gobierno mexicano para que dejen de existir este tipo de prácticas, porque si no se pierde la identidad cultural, la gente, como lo decías, migra de San Ildefonso para estudiar en otro lado, se va perdiendo la identidad del pueblo. Sí, quizá otra parte de tu pregunta que ya no toqué es de los proyectos, ¿no? Intentábamos que fueran proyectos, también los quisieran los estudiantes, las y los estudiantes, que fueran proyectos donde ellos mismos encontraran trabajo, ¿no? Porque es una zona donde no hay trabajo, ¿no? Entonces que también encontraran trabajo. Y también, por ejemplo, de aquí mismo salió del instituto un proyecto de hacer de una granja de pollos, ¿no? Y con esos estudiantes empezamos a hacerla. Después, por diversas causas, ellos se fueron saliendo. Una se casó, otro, en fin, eran 3. Y se casó y desgraciadamente el esposo ya no la dejó continuar. Y que eso nos pasó muchas veces, ¿no? Bueno, tuvimos, no, por supuesto no digo los nombres, pero tuvimos muchachas que llegaran golpeadas, ¿no? Y por papá las había golpeado porque no quería que estuvieran en la universidad, ¿no? O después, dentro de la carrera, se casaron y el marido les impidió seguir en la universidad, ¿no? Entonces, en eso también nos enfrentamos, ¿no? Y hubo varias experiencias en ese sentido, terribles. Pero, bueno, entonces, se hizo la granja, y desde entonces está funcionando, ¿no? Y ahorita tenemos esa granja que precisamente se hizo para dar trabajo a los de aquí, ¿no? Y trabajan algunos egresados, ahí están trabajando también en la granja, ¿no? A ver si todavía tenemos chance de ir un ratito, aunque sea,
y que la conozcan. Con gusto. Y bueno, ahí está funciona y está dando 20 trabajos, ¿no? Son 20 familias. Sí. 20 familias que están ahí viviendo, y es un pollo que trata de ser lo más natural. Es de libre pasto. ¿Perdón? No. Bueno, sí, pero ahí está funcionando. Ahí sigue funcionando. Ok. Mario, para los que no sepan, ¿por qué no nos cuentas un poco de la economía solidaria? Esta idea que trajiste al instituto, que fue el primero en el estado de Querétaro y a nivel nacional, ¿no? Sí, bueno, sí, que ofreció una licenciatura, una universidad que ofrecía una licenciatura. Sí, y además sí fue la primera, el primer universidad intercultural en el estado, ¿no? Yo creo que esos fueron los dos grandes aportes que dimos desde que abrimos desde que hicimos la universidad, ¿no? O desde que armamos éramos un grupo, y hicimos la Junta de Gobierno. En la Junta de Gobierno pues estaba también la Ibero, estaba el servicio, el SUG, Sistema Universitario Jesuita, exacto. Ahí estaban, ¿no? Estaba el representante del rector, ¿no? En las primeras reuniones vino el rector, David Fernández, y después vino un representante también estaba las hermanas del Sagrado, no, hermanas de la Asunción, ¿no? Y estábamos la unión de cooperativas de aquí de San Ildefonso. Entonces éramos los que estábamos en esa organización. Pues sí, así funcionamos. Y también una de las cosas que había que mencionar es que ninguno de estos, ni de las religiosas ni del SUG, iban a dar dinero, ¿no? Eso también desde el principio fue una de las cosas que acordamos, sino que establecerían las relaciones, ¿no? Eso sí. Y por las relaciones también de la Ibero, pudimos entrar en contacto con algunas fundaciones internacionales que nos echaron la mano, ¿no? Y después también nosotros mismos, por nuestras propias contactos, mantuvimos llegamos a conocimiento de otras fundaciones, por ejemplo de Comercio Justo en Alemania, un grupo que hacía refrescos que se llama Lemonade, limón de ayuda, ¿no? Entonces ellos donde sacaban la materia prima para hacer su refresco, colaboraban con algún proyecto. Entonces, como en México compraban la miel de agave para endulzar el refresco, ¿no? Y no usar azúcar. Sí. Entonces, en lugar de hacer pulque, pues hacían miel de agave. Entonces, nos conocieron y nos apoyaron durante un tiempito, como 3 años más o menos. Y así fue como estuvimos subsistiendo, ¿no? Porque era una universidad independiente. Y después nos dimos cuenta que la independencia cuesta muy cara, ¿no? Y pues no teníamos ayuda del gobierno, no teníamos con los puros cobrábamos 600 pesos a los estudiantes por mes, y algunos no podían pagarlo, ¿no? Y como aquí pues es tan chiquito que yo como director pues conocía a todos, ¿no? Y sabía dónde vivían y conocía a sus papás, y entonces cuando decían yo no puedo pagar, pues yo sabía que no podían pagar. También había otros que decían no puedo pagar, pero sabíamos que sí. Bueno, yo sabía que sí. Sí, claro. Y los que decían no podemos pagar, pues entonces pues no, ciertamente no podían. Incluso algunos que recibían 1,000 pesos al mes de la beca esta que te menciono de la CDI de aquel entonces, nos pedían que si de esos 1,000 pesos se podían quedar un 300 o 400 para la subsistencia mensual, ¿no? Porque okay. no tenían mayor recurso. Entonces pues sí, ¿qué les dices? No, pues se van de la escuela, ¿no? Sí. Entonces pues sí, por supuesto, y bueno, y así estuvimos
12 años, ya después de 12 años más la pandemia, que hubo una decepción brutal por todo esto que te platico de no nada más, ¿no? Pero fue un elemento el de la educación a distancia. Hubo una gran decepción, pero tremenda, que también te digo, por eso falta una investigación seria, profunda de lo que significó de retroceso en la educación en México, porque fue en el bachiller, fue en la secundaria, en la primaria, ¿no? En todos los niveles. A todos los niveles. Estudio, sí. Y aquí lo vivimos, ¿no? Y aquí lo vivimos de cerca con todos ellos, ¿no? Entonces, pues sí fue, ya no lo pudimos mantener, ¿no? Después, porque hubo también, por ejemplo, en ese momento 8 de los estudiantes se fueron a Estados Unidos. 8. Sí. Aparte de todo lo que significó la pandemia, ¿no? De esto que te platico. Entonces, súmale todavía 8. Sí, fue. Oye, Mario, ¿y cómo llegaste al pueblo de San Ildefonso? Pues yo traté de cambiarle, como en el año 2005 tuve un infarto, ¿no? De estos que le llaman imperceptibles, pero me hizo reflexionar mucho pues en la vida, ¿no? En la vida que estaba llevando, en la vida que tenía ahí en la ciudad. Nunca había salido no había salido más de 3 meses. En fin, entonces me hizo reflexionar sobre la vida que estaba llevando y me vine a Querétaro. Cambié muchas cosas de mi vida, ¿no? Muchísimas. ¿Cuántos años llevas ya? Aquí 18. 18 años. Aquí en San Ildefonso. Estuve 5 en Querétaro y luego, ya cuando se abrió la universidad, me vine a vivir aquí y viví en diferentes partes hasta que ya me logré estabilizar. Viví en la granja también, viví como 2 años en la granja, y ya hasta que pude estabilizarme un poco, bueno, en el sentido de casa, ¿no? De tener una casa, y después de que ya se cerró la universidad, pues de aquí ya me quedé, ¿no? Ya pertenezco al sistema de cargos, que en otras partes se llama de mayordomía. Dentro de la iglesia. Sí, es parte de la iglesia católica, pero son de los nombramientos que te dan los mismos cargueros, ¿no? Las mismas personas dedicadas a las fiestas, a los cultos, a los ritos. Entonces, ahí fue donde ya estoy ahí como carguero, y además con mucha, pues como diría, con mucho, con una gran distinción, ¿no? Porque pues soy el único que no soy indígena, que forma parte de las mayordomías, ¿no? Entonces, pues para mí es un privilegio, ciertamente. ¿Cuándo es la próxima mayordomía? No, yo ahorita estoy en la mayordomía. Sí, está... estoy ahorita ya en funciones, sí. Ya este es mi 4º año. Lo que implica la mayordomía, pues primero es todo el año, ¿no? Y entonces te hacen un recibimiento y tú puedes llevar a todos tus invitados en ese recibimiento. Entras a un cargo, hay como 13 cargos más o menos, y entras a uno de ellos. Entonces, a los que yo entré los 3 primeros años, fue uno que se llama de la marcha, ¿no? Y que es como la infantería, y los que van a caballo son los moros, que ese es otro cargo. Entonces casi siempre hacemos juntos las ceremonias. Entonces nos toca dar como 4 comidas, como a 600 gentes al año, que son todos los cargueros. Entonces es muy padre, porque te toca dar de comer en algún momento, pero también te recibes al mismo momento. Creo que es muy interesante esto es una idea totalmente prehispánica, ¿no? Que se acostumbraba dentro de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, que ya se ha distorsionado, quizá mucho en algunos lados, y en otros más o menos sigue funcionando.
Pero anteriormente, cuando los pueblos originarios, pues cosechabas, ¿no? Y te iba bien en la cosecha. Entonces tenías más que los demás, porque te iba muy bien a ti. Y tenías más, en fin, lo que fuera, pero tenías más. Entonces, tú hacías la fiesta, ¿no? Tú asumías la fiesta del pueblo. Y entonces gastabas lo que habías ganado en esa cosecha. Y te igualaba al resto de la comunidad. Y entonces así era. Y esa era la idea fundamental de los cargos y de las mayordomías, ¿no? Y entonces pues en muchos sigue esa idea, aunque en algunos no se llega a cumplir cabalmente, te digo, porque después de tantos años pues ha habido distorsiones, pero sigue siendo esa la idea original, ¿no? Por ejemplo, yo desde que soy carguero pues no me ha faltado de comer, ¿no? Para nada, o sea, siempre me llevan o mole de huilo, ¿no? Que es mole de guajolote, o en fin, o tamales, o gorditas de camarón, o en fin, atole. Por ejemplo, ahora que volví a asumir el cargo, ¿no? Bueno, lo que implica, que me preguntaban era, durante todo el año, te toca dar de comer eso como 4 veces, más o menos a los 500, 600, a todos, ¿eh? Entonces, claro, somos como unas 20 gentes más o menos los que damos de comer, pero entonces unas ollas así de mole, de guajolote y pollo, de arroz, frijoles, ¿no? Pero ollas así enormes, que empezamos a las 3 de la mañana para llevar el maíz al nixtamal y luego ir a hacer la lumbre y poner todo para que como a las 12 ya esté la comida, ¿no? Entonces, y además, pues digo, como yo no estaba tan acostumbrado, y comer lo que nunca habías comido, ¿no? Por ejemplo, se va apartando, por ejemplo, del guajolote toda la parte de todo, el moco, ¿no? Y bueno, en fin, toda la esófago. Y se van poniendo en jarritos, ¿no? Y se lleva a la capilla, y luego se saca y se mete en otra ollota así, y se revuelve todo, ¿no? Pulmón, todo. Y entonces cuando sabes qué es, pues, yo no quiero, ¿no? Pero pues, son las 3 de la mañana, está lloviznando, estás en campo traviesa, hace un frío, ya lo mencionabas, ¿no? Terrible. Entonces, un jarrito con eso, que le llaman además le llaman sopa de mugre, que no sé por qué, porque es como sopa de tortilla, ¿no? Pero eso a las 3 de la mañana es una delicia, ¿no? Te revive, te levanta otra vez y sigues en la cocinada y traer la leña y todo eso. Entonces, y luego también en el patrón tú lo ves y lo que a mí se me asemejaba, entonces, entre sueños, ¿no? Como un campamento de villa, un campamento de Zapata, ¿no? Así con tanta gente comiendo, ¿no? Antes de la batalla, pues así más o menos, ¿no? Todo. Y bueno, entonces ya llega los demás, ya empezamos a comer, ¿no? Se reparte la comida, las tortillas igual, entonces está lo que le llaman la mesa central, que son los mayordomos, los fiscales, los cantores. Entonces se ponen los chiquihuites de tortillas en forma de cruz delante de ellos, la bendicen y entonces les ofrecen la comida, ellos te contestan y se empieza a repartir la comida. Están todo el mundo sentado, los 500, 600 sentados, y entonces vamos pasando y dándole 5 tortillas a cada quien, luego pasa el del mole y se los da, y luego pasa el del arroz, y así vamos dando de comer, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues así va siendo, y algún cargo, y lo que tengas que hacer. Por ejemplo, nosotros éramos los encargados de la Semana Santa, y entonces teníamos que ir caminando, no sé, como 10 kilómetros, con un
con una vara, ¿no? Como de 4 metros, y que pesa bastante. Bueno, primero no pesa nada, pero a los 2 kilómetros empieza a pesar terrible, ¿no? Y la tienes que llevar hasta que te ordenan que ya la puedes pasar al otro. Se llama justicia, y vas acompañando a los santos, ¿no? Vamos 8 y 8, y en medio van los santos. Entonces vamos caminando y llegamos hasta donde está el centurión, que es el que mata a Cristo, ¿no? Y está todo de negro, entonces nos da de comer. Es si comes y bebes todo el tiempo, ¿no? Te da de comer, y comer, pero en serio, ¿no? Y todavía tienes que llevar tu bote, ¿no? De acá en mayoría llevamos cubetas, y entonces en la cubeta te echan, ¿no? Y todo lo tienes que cargar en tu mochila. O si llevas familia, pues se la das a la familia y ya te la cargan, pero si no llevas familia, pues te la echas y vas cargando eso. Y luego ya lo traemos, y luego ya al día siguiente lo soltamos, y él da las órdenes de bajar a Cristo y de colgarlo y de crucificarlo, y entonces ya se hace toda la Semana Santa, ¿no? Entonces esa era nuestra tarea fundamental. Sí. Y hacer el grito de revivir la batalla de moros y cristianos, ¿no? Eso también nos tocaba a nosotros. Que son tradiciones muy bonitas, ¿no? Que unen a toda la comunidad. Sí. Para el tequio. Sí, bueno, ahí es donde, claro, donde das, no das el excedente de comida, ¿eh? Das lo que te toca dar, ¿no? Y lo das con gusto, pero así mismo te dan. Lo que das, recibes. Es una reciprocidad total. Te digo, yo desde que estoy en el cargo, pues no sufro de hambre, no, para nada. Para nada. Entonces, y luego ya hasta el 24, que el 23 es la fiesta del pueblo, entonces el 24 ya en público, ¿no? Es la primera vez en público de todo el año, porque todo lo hacemos en casas y en la casa del mayordomo, entonces, pero la batalla de moros y cristianos en público lo hacemos el día 24. El día 24 de enero, porque el 23 es la fiesta principal, San Ildefonso. Entonces lo hacemos el 24 en la iglesia. Es una ceremonia también, me paga mucha gente. ¿Y cuál es la siguiente fecha de mayordomía? ¿Cuándo? Pues es todo el año, pero más o menos en febrero son los cambios. Ajá. Yo lo tuve hasta apenas el mes pasado. ¿Qué fue? ¿Abril? Sí, ¿verdad? Sí. En abril, y bueno, ahora que lo entregue, pues ya están invitados, ya desde ahorita están invitados. Con gusto. ¿Cuándo va a ser? Tengo que entregar el cargo, ¿no? Y ahora yo lo recibí primero, recibo la comida. No, todavía no sabemos. Yo no sé todavía. Pero bueno. Y ahora me toca a mí entregarle al nuevo, ¿no? Me tocaría entregarle, entonces, ese sí yo tengo que hacer la comida para el que vaya el nuevo y todos los invitados del nuevo, ¿no? Sus ayudantes. ¿Nos avisas la fecha, Mario, para coordinarnos? Sí, por supuesto. Claro. Oye, Mario, ¿y qué proyectos se vienen? Pues mira, ahorita estamos, la idea es, bueno, todo esto que te acabo de comentar, y sería cómo unir los diferentes proyectos que hay, por ejemplo, el de las cactáceas, algunos de barro, otras de muñecas, ¿no? Que sí hay. Ahorita están como en receso, ¿no? Tuvieron problemas y están como en receso. Pero bueno, juntarlas como aquí mismo que el instituto podría ser el centro, ¿no? Y al instituto convertirlo la idea que tenemos es convertirlo en un centro cultural, ¿no? Juvenil,
porque ahora tenemos el problema del alcoholismo, siempre lo hemos tenido, es un pueblo alcohólico, ¿no? Alcoholizado. Entonces, ¿cómo hacerle para, pues que los chavos sobre todo que no le entren o le entren menos al alcohol y a la droga? Ya el fentanilo ya está aquí, ¿no? Ya llegó, ya está aquí. Entonces también darle algunas alternativas a los chavos para que tengan otro tipo de distracciones antes de que entren ojalá que no entren ni siquiera a la droga, ¿no? Entonces esa es la idea. Entonces pero para eso también necesitamos pues dinero. Entonces estamos buscando una ONG que ya llevamos tiempo buscándola y no la hemos encontrado, o las que hemos encontrado pues no han podido, ¿no? También por la misma situación económica de las organizaciones civiles, que les cortaron también todo financiamiento desde del sexenio pasado para acá, ¿no? Entonces, que se haga cargo del instituto y que lo maneje, ¿no? Gente con experiencia, que haya trabajado con jóvenes y que manejen el instituto, ¿no? Pero no hemos encontrado todavía cuál es la organización civil que pudiera hacerlo, ¿no? Para que no fuera el gobierno, pues, porque pues ya sabemos qué pasaría si se lo toma el gobierno, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso. Mario, pues me dio mucha alegría conversar contigo. Vamos a estar en comunicación para los proyectos que comentábamos del instituto, a ver qué podemos aportar, trabajar en conjunto. Y pues nada, me dio mucha satisfacción. No, pues gracias a ustedes, gracias a su visita, ¿no? Para nosotros siempre ha sido muy importante, y lo digo de veras, de corazón. Eugenia lo sabe. Siempre hemos trabajado muy bien, y la verdad, yo siempre lo digo, el PIAI siempre fue como, sea más allá de lo institucional, la relación personal siempre ha sido excelente, ¿no? Pablo, Eugenia, bueno, ha sido fundamental para nosotros, ¿no? En todo sentido, te digo, desde lo institucional, como Ibero, como instituto, y a nivel personal, pues siempre ha sido un reconocimiento de parte nuestro, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Mario.